Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y análisis profundo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un huracán mediático que sacudió el mundo de las series turcas y que aún resuena en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación, su éxito arrollador y ese fracaso del que tanto se habla. Exacto, vamos a hablar de ese drama que nadie vio venir. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque este vídeo va a ser un viaje. Vamos a analizar la química que explotó en la pantalla, los rumores, la confirmación del romance, la posterior ruptura, y las consecuencias que todo esto tuvo en sus carreras y en la percepción del público. ¿Realmente fue un fracaso? ¿Qué salió mal? ¿Fueron las presiones de la fama demasiado grandes? ¿O simplemente, como pasa en la vida real, el amor se acabó? Todas estas preguntas las vamos a responder, o al menos a intentar responderlas, basándonos en la información disponible, en lo que sabemos y en lo que podemos inferir. Así que si te gusta el drama, las series turcas, y quieres estar al día con todo el chisme, este es tu canal. Y ya que estás aquí, te invito a que te suscribas. Es gratis, no duele, y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para que te avise cada vez que suba contenido nuevo. Ya sabes, únete a la familia. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, déjenme presentarles a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Hande Erçel, una belleza deslumbrante conocida por su carisma y su talento actoral, ha conquistado el corazón de millones con su encanto y su naturalidad. Ha protagonizado numerosas series de éxito, y su nombre es sinónimo de éxito en la industria. Y Kerem Bürsin, un galán irresistible con una mirada penetrante y un talento innato, ha cautivado a la audiencia con su atractivo y su profesionalismo. Es un actor versátil, capaz de interpretar cualquier papel, y ha acumulado una base de fans increíblemente leal. Juntos, Hande y Kerem formaron una pareja que en su momento parecía invencible. La chispa entre ellos saltó en el set de Love is in the Air, una serie romántica que se convirtió en un fenómeno mundial. En la serie interpretan a Eda y Serkan, dos jóvenes que a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. La química entre ellos era palpable, electrizante. Los fans se enamoraron de la pareja, y no tardaron en comenzar a especular sobre si esa magia que veían en la pantalla también existía en la vida real. Y claro, las redes sociales se encendieron. Los rumores eran constantes, las fotos juntos fuera del set alimentaban las fantasías, y la expectación crecía día a día. La gente quería saber, ¿están juntos o no están juntos? Y ¡boom! La confirmación llegó. Fotos de Hande y Kerem besándose, tomados de la mano, compartiendo momentos románticos. La pareja había nacido, y el mundo enloqueció. Los fans celebraron, los medios se volcaron en la historia, y la pareja se convirtió en la más mediática del momento. Eran la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que todos querían ser. Red carpet, entrevistas, portadas de revistas. Hande y Kerem eran la viva imagen del éxito y la felicidad. Parecía que nada ni nadie podía interponerse en su camino. Pero como suele pasar, la vida es impredecible. Y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes y las expectativas altísimas, las relaciones pueden ser frágiles. Poco tiempo después de la confirmación de su relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que tenían problemas, que discutían, que estaban distanciados. Los fans, que habían depositado tanta ilusión en la pareja, empezaron a preocuparse. Y como todo en este mundo, las redes sociales volvieron a ser el epicentro del drama. Y llegó el momento que nadie quería escuchar, la confirmación de la ruptura. Los medios se hicieron eco de la noticia, los fans se sintieron devastados, y el mundo se preguntaba qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había roto? Las especulaciones fueron muchas y las teorías diversas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. Lo cierto es que en ese momento, las razones de la ruptura quedaron en el ámbito privado, y tanto Hande como Kerem mantuvieron silencio, sin dar explicaciones concretas.
Y es aquí donde entra en juego la pregunta clave de este vídeo: ¿fue un fracaso? ¿Fue el final de la relación el fin de algo más? ¿Afectó la ruptura a las carreras de Andy y Kerem? La respuesta no es tan sencilla. Por un lado, es innegable que la ruptura fue un golpe duro para los fans. Aquellos que se habían enamorado de la pareja, que habían soñado con un final feliz. Se sintieron decepcionados. La expectación era alta y la ruptura, como todo final, siempre genera tristeza y desilusión. Además, la atención mediática y la presión a la que se vieron sometidos después de la ruptura fueron, sin duda, abrumadoras. La vida de cada uno se convirtió en objeto de análisis, y cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier foto, era interpretado y analizado al detalle. Sin embargo, también hay que analizar el impacto de la ruptura en sus carreras profesionales. ¿Realmente les perjudicó? ¿O fue una oportunidad para reinventarse? Lo cierto es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido cosechando éxitos. Andy, con su talento y su belleza, ha seguido protagonizando series de éxito, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Kerem, por su parte, ha seguido demostrando su valía como actor, participando en proyectos interesantes y consolidando su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales, capaces de sobreponerse a las circunstancias y de seguir adelante con sus proyectos. Es importante recordar que aunque la ruptura fue un momento mediático, la vida continúa. Y tanto Andy como Kerem han sabido rehacer sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Han demostrado ser resilientes, fuertes, y han seguido adelante con sus carreras. En este sentido, hablar de fracaso es, quizás, exagerado. No podemos saber qué pasó exactamente entre ellos, pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido triunfando en sus carreras. La situación, por decirlo de alguna manera, fue un catalizador. Un catalizador que les obligó a adaptarse, a crecer, a fortalecerse. Quizás la presión mediática fue demasiado alta. Quizás las expectativas del público fueron desmesuradas. Pero al final del día, la historia de Andy y Kerem, aunque con un final inesperado, no empaña el brillo de sus carreras. Al contrario, les ha servido para aprender, para madurar y para seguir adelante. Otro aspecto interesante a analizar es la percepción del público. Después de la ruptura, ¿cómo fue recibida cada una de sus nuevas relaciones? ¿Cómo reaccionaron los fans ante los nuevos romances de Andy y Kerem? Las redes sociales volvieron a ser el escenario de todo tipo de reacciones. Algunas personas mostraron apoyo y comprensión, mientras que otras expresaron decepción y nostalgia. La fidelidad a la pareja ideal era muy fuerte y el cambio de rumbo generó sentimientos encontrados. Además, es inevitable preguntarse si la ruptura afectó la percepción del público sobre la serie Love is in the Air. El hecho de que la pareja protagonista ya no estuviera junta en la vida real impactó de alguna manera la forma en que los fans veían la serie. La magia que se veía en la pantalla se desvaneció un poco, sabiendo que esa conexión ya no existía. Estas son preguntas difíciles de responder, ya que la experiencia de cada persona es diferente. Algunos fans pudieron separar la ficción de la realidad, mientras que otros sintieron que algo se había roto. Otro punto interesante a considerar es el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción y destrucción de las relaciones en el mundo del espectáculo. En el caso de Andy y Kerem, la prensa y las redes sociales jugaron un papel fundamental en la creación de la imagen de la pareja perfecta. Pero al mismo tiempo, también fueron las que amplificaron los rumores de crisis y alimentaron el drama de la ruptura. La constante exposición mediática, la presión de los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden pasar factura a cualquier relación. Ahora, para responder a la pregunta clave de este vídeo, ¿fue un fracaso? Creo que la respuesta es compleja. No fue un fracaso en términos de sus carreras profesionales. Ambos han seguido triunfando, demostrando su valía y consolidando su éxito. Tampoco fue un fracaso en términos de su crecimiento personal. Las experiencias, incluso las negativas, nos ayudan a aprender y a madurar. Sin embargo, si hablamos de la expectativa de los fans, de la imagen de la pareja perfecta, y de la decepción que genera una ruptura, podríamos decir que sí, fue un fracaso. Un fracaso emocional, un fracaso en la ilusión, pero no necesariamente un fracaso en el sentido más amplio de la palabra. En conclusión, la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es una muestra de las luces y sombras del mundo del espectáculo. Es una historia de éxito, de amor, de drama y de superación.
Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas con sentimientos, con miedos, con sueños. Y que a veces el amor no es suficiente y que la vida nos depara sorpresas, buenas y malas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su relación, sus éxitos, su ruptura y las consecuencias que todo esto tuvo. Hemos explorado las complejidades de su historia y hemos intentado responder a esa pregunta que tanto nos atormenta: ¿fue un fracaso? Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y por su atención. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y me llena de emoción saber que les interesa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue un fracaso? ¿Cómo creen que les afectó la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus ideas, sus opiniones y debatir sobre este tema. No se queden con las ganas. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.